como un recordatorio para una planificación de lo que se puede hacer como un entrenamiento, ¿no? O sea, cómo planificamos el entrenamiento, cómo estructuramos. Eso es lo que queremos de una manera abocar un poco o expresar nuestra experiencia, ¿no? Cómo es a raíz de muchos autores, experiencias, puesto en nuestra realidad lo que se ha hecho con una planificación. Entonces, eso es lo que quería volcar con ustedes, de nuestra experiencia, cómo hemos trabajado, cómo hemos planificado, y en parte queremos hacerlo llegar a ustedes. Entonces, el planificar es la principal razón de llegar al éxito de la natación. Eso es, ¿por qué planificamos? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que nosotros tomar en primer lugar, ese punto, ¿no? Planificar. Esa es la manera como vamos a llegar nosotros hacia al alto rendimiento con nuestros chicos. Vamos avanzando, Nilton. Planificar el entrenamiento, la planificación. La planificación implica dividir el año de entrenamiento en unidades o en estructuras, ¿no? de hacer más efectivos. Se parte generalmente de un plan a largo plazo, o un plan anual, dependiendo de los objetivos que queremos alcanzar con nuestros nadadores. Este se divide en macrociclos, los macrociclos en microciclos y estos en sesiones diarias. El ciclo de entrenamiento se divide en periodos de entrenamiento con unas características predeterminadas o determinadas. Cuando nosotros estructuramos nuestros planes, tenemos que establecerlo de acuerdo a lo que nos dice los parámetros de la natación, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer un plan de trabajo, cómo está establecido por periodos, cuando hacemos una planificación simple, ¿no? Un periodo preparatorio, un periodo general, preparación específica, periodo competitivo y periodo transitorio o etapas de adaptación general, especial, específico y puesto a punto. Todo tenemos que estructurarlo bajo estos criterios que establece. Eso es lo que tenemos que establecer, por eso planificamos. Estoy dando algunos conceptos de lo que es una planificación, cómo debemos planificar nosotros desde que hacemos todo un plan a largo plazo, en este caso desde la categoría de juvenil A o desde el infantil B que han pasado al juvenil A hasta llegar a los mayores. Ese es nuestro propósito de estructurar todo este plan. ¿Ok? Seguimos, Nilton. Cuando elaboramos un plan de entrenamiento, ¿por qué elaboramos? ¿Para qué? Retrocede, Nilton. Para elaborar un plan de entrenamiento, tenemos que tener gran conocimiento acerca de unas reglas básicas, los componentes del entrenamiento. En cuanto al volumen, ¿qué cantidad de metraje vamos a trabajar con distintas categorías? Eso tengo que conocerlo, tengo que saber. Por ejemplo, con la categoría juvenil A, ¿qué volumen, qué progresión debo continuar con los juveniles B? ¿Qué progresión debo continuar con los mayores o por edades? ¿Qué intensidad? Tengo que saber de la intensidad que tengo que trabajar con ellos cuando se trabaja en un trabajo aeróbico, en las zonas A1, A2, A3, el trabajo anaeróbico igual. ¿Por qué tengo que hacer esta intensidad? Explicar, detallar a los chicos cómo debemos trabajar. ¿Por qué me tengo que trabajar en la zona aeróbica, en progresión? Todo eso tengo que detallar, la velocidad. ¿Qué intensidad? ¿Qué sirve? Eso tengo que explicarlo, detallarlo a nuestros nadadores cuando tengo que tener ese conocimiento. Los factores del entrenamiento. ¿Qué es una carga? ¿Qué es una sobrecarga? O sea, ¿cuánto de metraje implica una capacidad de desarrollo? Por ejemplo, el A2 de la categoría juvenil A. ¿Por qué me dicen que esta carga, ese metraje, se trabaja a esa distancia? ¿Por qué no hacer más o menos? Eso tengo que saber, la carga y la sobrecarga. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia debo trabajar el trabajo aeróbico o anaeróbico en las zonas A1, A2? Me dicen, por ejemplo,
en la zona aeróbica 2 a 2, debo trabajar todos los días, debo trabajar cada 3 veces a la semana, o el trabajo de máximo consumo, o el A3, cada cuánto tiempo a la semana tengo que trabajarlo, con qué frecuencia, todo eso tengo que tener un conocimiento. A veces, como he escuchado a algunos entrenadores, ¿no? Es decir, hoy día trabajé A3, mañana me toca anaeróbico. Oye, pero ¿por qué trabaja de esa manera? O sea, ¿es desconocimiento o no lo sé? O sea, es ¿por qué de esa manera por qué establecer ese tipo de entrenamiento? Por eso tengo que saber la frecuencia de la intensidad que se trabaja. O sea, si tú trabajas el A3, el máximo consumo, al día siguiente es imposible trabajar el trabajo anaeróbico, porque son trabajos muy, muy intensos y no ha habido recuperación. Por eso que tenemos que saber conocer todos esos trabajos, todos esos factores del entrenamiento, ¿no? Y como establece, cuando elaboramos nuestro plan, tenemos que tener mucho, mucho conocimiento de estos aspectos. La recuperación, tengo que saber en cuánto tiempo se recupera el trabajo aeróbico, de intensidades que se programan, el trabajo anaeróbico, cada cuánto tiempo debo trabajar. Todo eso tengo que tener conocimiento. La edad que tengo que aplicar, el metraje, la intensidad, el volumen, la frecuencia, todo eso tengo que saber. El nivel de minador, la categoría de minador, tengo que saber. En los años de entrenamiento definitivamente tengo que saber para que yo aplicar las cargas, mis programas de entrenamiento, sabiendo que el año anterior cuánto nadaron, cuánto hicieron, o qué categoría es para en el próximo año sé qué distancia, qué categoría es, a qué categoría van, todo eso tengo que tener conocimiento. En la alimentación tengo que saber, a veces sugerir para nuestros nadadores en qué etapa del entrenamiento estamos, qué requieren, que si se requiere más de carbohidratos, de proteínas, o reducir en una etapa por ejemplo, de específico, se requiere de más de carbohidratos o se requiere más de proteínas. Todo eso tengo que conocer. Si, por ejemplo, yo soy entrenador de la categoría juveniles y no tengo, o el club no tiene presupuesto para, de repente, o los padres no tienen la economía suficiente para contratar un nutricionista, o el club. Entonces, de una manera u otra, tengo que conocer lo básico de lo que es alimentación para sugerir qué alimentos deben comer en cada etapa del entrenamiento que estamos realizando, ¿no? O sea, en la etapa, por ejemplo, de puesta a punto, qué alimentos se deben dejar de lado o qué alimentos se debe ingerir. Todo eso tengo que conocer por lo menos lo básico para sugerir a nuestros nadadores. Y el otro punto también es preservar la salud de nuestros chicos. Tengo que por lo menos conocerlo. Si la economía de los padres o de los nadadores o del club no es lo suficiente, por lo menos en lo básico tenemos que tener una referencia en estos aspectos para que nosotros inculquemos o recomendemos, sugerimos a los padres para explicarle, detallarle sobre estos aspectos, ¿no? Seguimos, Nilton. También tengo que tener conceptos muy claros de lo que es la técnica. ¿Qué implica la técnica? ¿Qué debemos saber sobre la técnica? Tenemos que tener un conocimiento muy amplio de cada movimiento que se realiza en cada estilo, para su rectificación y hacer los posibles errores cuando se están nadando los chicos. Eso tengo que conocer, saber. Tengo que tener muy, muy, muy amplio el concepto de lo que es la técnica, de los principios del entrenamiento. ¿Por qué tengo que hacer la multilateralidad, la continuidad? ¿Por qué la progresión? ¿Qué implica? ¿Qué significa la individualización, la especialización? ¿Por qué tengo que hacer los entrenamientos o planificar a largo plazo? ¿Por qué tengo que ser variado mi entrenamiento? Todos esos conceptos tengo que saberlos, tengo que conocerlos. Los componentes del entrenamiento, la preparación física. ¿Por qué tengo que desarrollar esta capacidad, esta cualidad? O sea, no es cuestión de hacer una preparación física y llevarlos a los chicos a levantar una pesa, se carga, liga, no. O sea, todo tengo que conocer
¿Por qué y para qué lo hago? Porque esa fuerza que se esté trabajando en la tierra tiene que ser transferida hacia el agua. O sea, la preparación física es muy, muy importante de lo que se haga. Hay que explicarlo, detallar a los chicos por qué y para qué estamos nosotros haciendo un reforzamiento del esquema corporal. Eso es lo que tengo que tener muy claro y explicarle a los chicos por qué la repetición o tantas repeticiones sirve para ganar la fuerza o resistencia a la fuerza. Cualquier cualidad que estés trabajando hay que explicar, detallar a los chicos. No es cuestión de que los chicos agarren una pesa o algo, una mancuerna, una liga y lo ejecuten por ejecutar sin saber por qué. Hay que explicarle, detallarle cuál es la razón de la preparación física. Como decía, es para que eso, lo que aplicamos en la preparación física, lo transferimos hacia el agua. Eso es lo que tenemos que tener claro. La preparación técnica. ¿Cómo que tengo que tener referencias sobre la preparación técnica? La preparación táctica, cuando hay competencia, cómo explico, detallo las pruebas. Todo eso tengo que explicarlo, detallarlo, conocer. La preparación teórica, hay que explicarlo, detallarlo igual a los nadadores de nuestros conocimientos en cuanto a la teoría, cómo a nuestros planes, nuestros programas, tenemos que explicarlo tanto a los padres como a los nadadores, más específicamente a los nadadores, por qué nos sirve tal programa, por qué tenemos que aplicar cada etapa del programa. Eso es lo que tenemos que detallar, tenemos que conocer. La preparación psicológica igual. En parte, lo básico tenemos que conocer porque nosotros como educadores, formadores, sobre todo en valores, tenemos que saber para reconocer cualquier deficiencia o dificultad que tengan nuestros entrenadores y poder hablarles o recomendarles, sugerirles. Claro, el especialista va a darle todo lo mejor, pero nosotros también a veces los chicos, nuestros entrenadores vienen, piden un consejo y tenemos que conocer por lo menos algo de lo que es preparación psicológica. Seguimos, Nito. Tenemos que conocer también sobre los factores del entrenamiento, que tenemos que conocer en el factor aeróbico. ¿Para qué sirve la 1? ¿Para qué sirve la 2? La 3. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué implica entrenar el A1? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué esfuerzo debo hacer? El A2. ¿Qué nos permite trabajar el A2? El A3 igual. ¿Por qué estas capacidades debo trabajarlo? Y esto hay que conocerlo y explicarlo a nuestros entrenadores para que lo puedan realizar. El trabajo anaeróbico igual. La resistencia anaeróbica, la resistencia láctica. No apto para menores, definitivamente. ¿Cuándo aplicarlo? ¿A qué edad tengo que aplicar esto? A los 11 años se da como estímulos. ¿A qué edad específicamente se trabaja? ¿A qué edad, por ejemplo, entre los 12 años las chicas, 13 años los varones, ya debo hacer un trabajo ya entrando un poco más de intensidad? La tolerancia láctica. Solo lo pueden hacer los nadadores que tengan una gran base aeróbica. Esto tengo que tener conocimiento para poder nosotros hacer todo un plan y hacer un entrenamiento. El trabajo anaeróbico láctico, que es específicamente la velocidad, ¿qué edad se desarrolla? ¿Qué edad debemos trabajar? A tempranas edades hay que trabajarlo como estímulo, como juegos, pero cuando ya el nadador tiene desarrollada su fuerza y su coordinación, tenemos que aplicarlo ya a resistencia a la velocidad, específicamente más trabajo de lo que es específicamente la velocidad. Y eso tenemos que tener mucho conocimiento para que nosotros podamos aplicar estos planes, programas durante el entrenamiento. Seguimos, Nelton. Las sugerencias y recomendaciones para llegar al alto rendimiento. ¿Sigue? Sugerencias del cambio de categoría infantil B al juvenil A. Al hacer un cambio de categoría y pasar a un nivel de exigencia como es el juvenil A, tomaremos en cuenta lo que es una adaptación a los nuevos planes de entrenamiento.
Esto implica que los chicos, o sobre todo las chicas, que ya a esta edad han demostrado un poco más de rendimiento y queremos pasarlo a la categoría juvenil, mayormente las mujeres, como sabemos que tienen mayor desarrollo. Entonces, tenemos que ya adaptarlos a esta categoría juvenil. Nosotros tenemos que hacer todo un adaptamiento de esta categoría hacia el juvenil. Tenemos que darle la debida importancia para explicar y aplicar las nuevas tareas en este proceso hacia el alto rendimiento. Tenemos que mantenernos que el criterio de la técnica continúa siendo el objetivo principal en la formación del aula. En el infantil B, las mujeres van demostrando una figura absolutamente femenina, indicador de una maduración relativamente precoz y que puede recibir mayor carga de entrenamiento. Y en este punto quiero acotar, cuando, o sea, las mujeres, las chicas van mostrando ya madurez prematura, o sea, madurez precoz, si tienen un buen rendimiento, definitivamente mejor que los varones, lo tenemos que ya pasar a la categoría juveniles A para que entrene con los chicos de juveniles A, porque ya muestran esa capacidad de mejora en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su rendimiento. Entonces, acá tenemos que abocarnos, pasar y darle la debida importancia en este cambio, de adaptarlos a ese cambio de entrenamiento, de exigencia. Hay un total adaptación que tenemos que darle. Lógicamente la categoría juvenil A es de mayor exigencia que la categoría anterior. En esta categoría, por ejemplo, en la categoría infantil B, claro, a veces nos hemos abocado a desarrollar la técnica básicamente y desarrollar su base aeróbica, pero en juvenil A ya implica más el desarrollo de la capacidad anaeróbica. Entonces a los chicos, a las chicas sobre todo, tenemos que darles progresivamente un trabajo, una intensidad que tengan que desarrollar, ¿no? Y ahí darle la debida importancia. No excedernos, decir, ya que a veces las chicas de los infantiles a veces tienen hasta mejores resultados, mejores tiempos que los juveniles B y por lo tanto deben entrenar con los juveniles B. No, tiene que ser paulatinamente, progresivamente, su entrenamiento tiene que ser en progresión, de acuerdo a lo que uno establece. El entrenamiento por categorías, el metraje establecido, eso es lo que tenemos que trabajar. Si nuestros chicos en la categoría infantil, están infantiles al juvenil A, en esa etapa están logrando los objetivos que tú te programas, no te excedas, porque eso después nos va a traer consecuencias que tanto hemos esforzado, hemos extremado su entrenamiento. Y cuando llega a infantiles B ya no hay mejoras, ya no hay progresión. Cuando digo recibir mayores cargas, implica que a su edad, que estaban infantiles B, van a recibir la carga de juveniles A, para que después continúen su progresión hacia el alto rendimiento. Ese es el propósito. Por ejemplo, los varones evidencian lo contrario. Evidencian de que todavía no tienen un desarrollo adecuado, ¿no? En lo posible, con ellos sí hay que continuar con el entrenamiento que ellos establecen infantil B. De todas maneras, se exige siempre la mejor técnica posible en todos los casos. En estos casos, siempre hay que trabajar la técnica. Definitivamente, si las chicas han pasado a una categoría superior, abocado siempre al trabajo de la técnica y siempre desarrollando su capacidad aeróbica. Okay. Seguimos, Nilton. Esto quería hacer recordar de la estructura del plan de la categoría infantiles B. Habíamos dicho anteriormente cuando se les explicó, se les dio la charla, de que esta categoría establecía 2 macrociclos al año.
una que era desde enero o febrero a julio, de acuerdo a ustedes cómo lo podían especificar, y el otro era de agosto a diciembre, dividido en 4 periodos. Una que duraba de enero a mayo, de mayo a julio, de agosto a octubre, de octubre a diciembre. 4 periodos. En cada periodo tenía sus objetivos que tenemos que establecer y desarrollar. Ese era el propósito del plan de la categoría infantil B. Bajo este criterio, ¿no? Tenemos que continuar nosotros siempre estableciendo que al año deben establecerse 2 macrociclos, siempre, de enero a julio y de agosto a diciembre. Y bajo estos criterios debemos, si es factible, que la federación para estas categorías, hablamos de juveniles, juveniles, debe darse los nacionales en julio y en diciembre, ¿no? A veces, y esos criterios definitivamente haciendo, cuando se estructura todo un plan nacional, un plan a largo plazo debemos establecer. Ya cuando llegamos a juveniles B mayores, podemos ya trabajar con otro criterio de una planificación de 3 macrociclos, podría ser. Más adelante lo explicaré. Entonces, esto es como para hacerle recordar que los objetivos de esta categoría eran 4 periodos, perdón, ¿no? Y cada periodo se establecía sus objetivos. Seguimos, Nito. Y las sugerencias para las categorías juveniles y mayores. Entonces decíamos que los programas de entrenamiento para los nadadores de juveniles y mayores inicia cuando consideramos que es la continuidad del proceso que iniciamos y que se sustenta en el cumplimiento de haber logrado nuestros objetivos en las edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Como habíamos hecho toda una planificación a los de 7 a 12 años, ahora vamos a continuar, queremos continuar este proceso. Etapa donde le damos la prioridad de acondicionar la técnica y desarrollar la base aeróbica. A esas edades, entre 7 y 12 años, nuestra prioridad era la técnica y la base aeróbica. Que una vez cumplidos los procesos en las edades anteriores, en la categoría juvenil A, nos abocaremos a la perfección de la técnica y el desarrollo de las capacidades físicas básicas. Eso es la continuidad del proceso que vamos a tener. Por ello, para los juveniles y mayores, se plantean los volúmenes por año que se han programado, que lo veremos en los cuadros de lectura del Megaplan en lo sucesivo, en las siguientes diapositivas que vamos a verlos. Ok, seguimos, Nito. Ok. Una vez definidos los volúmenes que se programan para categoría, tenemos que considerar, primero, ¿qué tipo de periodización de entrenamiento vamos a usar? Habíamos establecido en la categoría infantil B la periodización simple, que eran dividido de un año en 4 periodos, de 11 a 12 semanas cada periodo, ¿cierto? En el caso de los juveniles y mayores se recomiendan 2 opciones, de 2 o 3 macrociclos. El programa de 2 macrociclos anuales es el más recomendado para los juveniles. Como habíamos establecido, si en infantil B habían 2 macrociclos divididos en 4 periodos, en este caso el juvenil lo vamos a establecer 2 macrociclos, de enero a julio y de agosto a diciembre. Esto es ideal. Esto contribuye en gran medida a fortalecer la técnica y las capacidades aeróbicas, es decir, a mejorar la base sobre la cual se fundamentarán posteriormente el rendimiento de nuestros nadadores. Como es más largo, los programas nos aboca a trabajar toda una estructura de cómo vamos a desarrollar las capacidades técnicas y aeróbicas, ¿cierto? En cambio, en los juveniles B mayores, se puede trabajar con un programa de 3 macrociclos, si es que tuviesen una buena base técnica. A veces nuestros nadadores juveniles B mayores no están en las condiciones de hacer todo un plan de trabajo o de hacer 3 macrociclos igual. Lo mantenemos haciendo
2 macrociclos al año. Todo depende de su desarrollo técnica y aeróbica. Acá pueden aplicar los programas que ustedes consideren, puede ser un ATR ya de criterio de cada uno, ¿no? Pero básicamente puede ser, como les vuelvo a recalcar, 3 macrociclos al año. La planificación de entrenamiento para un año se organiza a partir de la competencia fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo la competencia en julio, de ahí establezco que ahí debo alcanzar la temporada más alta de lo que yo he programado. De ahí se hace la programación hacia atrás, desde julio hasta diciembre. Todas las capacidades que tengo que desarrollar de acuerdo a lo que se establecimos o se va a establecer en cuanto a lo que yo hago mi programación o mi plan, de acuerdo a usted lo que quieran hacerlo de acuerdo a su plan. Más adelante lo vamos a detallar cómo vamos a trabajar en cada etapa, cómo lo vamos a desarrollar. De esta manera nos vamos a evitar de complicaciones y reclamos. A veces entendemos, a veces si no establecemos, no hacemos una planificación, vienen los reclamos de parte del mismo nadador o de parte de los padres de familia, ¿no? O sea, aquí los padres de familia o los mismos nadadores quieren que cada competencia, cada mes o cada 2 meses quieren bajar tiempos. Y eso es imposible fisiológicamente. Por eso si nosotros establecemos unos planes de entrenamiento, tenemos que explicarlo, detallar a los padres de familia y los nadadores. Decirle que los resultados los va a conseguir en esta competencia, ¿no? Y a veces nosotros vamos a una competencia por apoyar o colaborar con un club, una copa, y ya el papá quiere que su hijo suba al podio, que se gane las medallas o que haga el mejor tiempo. Eso es imposible. Si tú tienes una planificación que tu resultado debe dar al final de lo que tú has programado, ahí tienes que conseguir los resultados, no antes. Y si antes lo consiguieran, bueno, en buena hora, ¿no? Pero es imposible que cada mes, cada 2 meses haya resultados inmediatos. Fisiológicamente sí es imposible. Entonces, una vez hecho una planificación, hay que explicar a los padres, a los directivos y a los mismos nadadores cuál es nuestro plan de entrenamiento, hacia dónde vamos y hacia dónde apuntamos. Ese es nuestro propósito. Seguimos, Nilton. También tenemos que saber de las áreas que tenemos que darle la mayor importancia en estas categorías para alcanzar los resultados requeridos. Tenemos que saber qué es la técnica, para qué sirve la técnica. Tenemos que tener un amplio conocimiento de la técnica de cada estilo, en la mecánica del movimiento, en la posición del cuerpo, en la acción de los segmentos corporales cuando realiza la propulsión, para su análisis y rectificación de los posibles errores. Tengo que conocer, tengo que saber toda una gama de ejercicios, qué errores está cometiendo en la posición del cuerpo, de los brazos, si está bien la fase aérea, la fase acuática. Todo eso tengo que saber de cada estilo para yo aplicar, para saber qué ejercicios es adecuado para corregir cualquier error y rectificarlo, porque de lo contrario, si dejo nadar a mi nadador como estático, con sus deficiencias, no voy a tener los resultados que yo requiero, porque vamos a tener dificultad en su rendimiento cuando esté entrenando más intensamente. Cuando no hay una buena mecánica del movimiento, buena posición del cuerpo, hay mucha resistencia a su avance, más desgaste de energía, más el cansancio apresurado, prematuro que nos pasa. Por eso todos estos detalles tenemos que tener en cuenta, sobre todo la técnica para yo aplicar a mi nadador, corregirlo antes de dar intensidad en el entrenamiento o cuando esté pasando a otra etapa del entrenamiento. ¿Qué tengo que saber de la zona aeróbica? ¿Por qué el A1 es tan importante? ¿Por qué tengo que desarrollarlo? ¿Por qué esta etapa, qué implica
Independientemente de las especialidades competitivas, todos los nadadores deben crear una buena base aeróbica. Todos, todos. Interesa acá quién es velocista, fondista, combinadista. Acá, cuando tú haces este trabajo de la zona aeróbica, tienes que trabajar con todos ellos. Es importantísimo ir en progresión de estas zonas para ir desarrollando por encima hacia las otras zonas mayores. O sea, si la zona mayor tengo que desarrollar, luego para pasar a la zona 2, ¿cuánto tiempo tengo que trabajarlo? ¿Cuántas semanas debo trabajarlo? Todo esto tengo que conocer. Los nadadores, para llegar a alto rendimiento, tienen que tener una buena técnica definitivamente. Y bajo este criterio de la zona aeróbica, su importancia, tengo que saberlo, definitivamente. El exceso de este trabajo también a veces implica que el nadador se adecúa a esa intensidad de nado. Hay que saber en qué momento incrementar la intensidad o pasar a la zona 2 o el A2 para ir mejorando esta capacidad. Especifica el área que se puede trabajar entre cada 6 u 8 horas. Áreas definitivamente se trabaja todos los días, en la mañana y en la tarde, no hay ningún problema, no afecta en nada, como decía. Siempre que queremos desarrollar esta capacidad, queremos ir en progresión, hay que buscar mayor intensidad, definitivamente. Seguimos en el A2, ¿cierto? Igualmente el A2, esta área, desde la mayor prioridad, hay que darle la mayor prioridad para el desarrollo de la resistencia, sobre todo para los nadadores que nadan 800, 1500 metros. Esta zona hay que tener mucho conocimiento para poder entrenarlo, para aplicar a nuestros nadadores. Es el área de mayor atención valorados, pero dominan estas distancias, específicamente en las edades entre los 12 y 16 años. Es una zona donde es una edad, donde debemos darle la debida importancia por ser una zona muy sensible para el máximo desarrollo aeróbico en esa edad. Se convierte juntamente con el perfeccionamiento técnico en el contenido principal de atención. Hay que darle la debida atención en esta zona de lados cuando nosotros estamos entrenando. El tiempo máximo de trabajo recomendado para es de 1 hora, específicamente puedo trabajar helados. Esto tengo que saber, tengo que conocer este trabajo de helados, tengo que valorarlo, tengo que entenderlo, qué intensidad tengo que trabajar con ellos, con qué frecuencia. Todo esto tengo que saber específicamente cómo se trabaja helados para yo poder aplicarlo. Seguimos, Nildo. Igualmente el A3. Esta área tiene una gran importancia para sus desarrollantes y durante la pubertad. Aprovechando una fase sensible de crecimiento que dependerá de los cimientos que haya construido en las áreas de A1 y en las áreas de A2. Como decía, primeramente la zona A2, la zona A1 y luego el A2, para pasar a la zona A3 específicamente. Hay que desarrollarlo, hay que aplicarlo. La máxima potencia de esta área se alcanza entre los 2 minutos 30 a 3 minutos, trabajando entre un 80, un 90, 95%. Esto implica 2 minutos 30 a 3 minutos para alcanzar su máxima potencia, mientras la máxima capacidad para desarrollarlo está entre 3 y 7 metros. Esto implica nadar entre 300 a 400 metros, dependiendo de la categoría, dependiendo del nivel de mi nadador, yo tengo que aplicarle este trabajo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo entreno esta capacidad, tengo que saber qué voy a desarrollar. Voy a desarrollar una capacidad A3, voy a trabajar en su máxima potencia. Ahí especifica los tipos de intensidad de trabajo.
específicamente para donadores de 400, 800 libres, en una zona que tenemos que darle la debida importancia, tener el conocimiento para poder aplicar a nuestros donadores. El descanso que debe incluir en el trabajo, el tiempo que se requiere de trabajo, de cuántas horas o de cuántos días de frecuencia que tenemos que trabajar de un día para otro, o cada 2 días. Eso es lo que tenemos que establecerlo y conocerlo para que nosotros hagamos una programación en nuestro entrenamiento del día a día. ¿Seguimos, Neto? Igualmente, en la zona aeróbica tenemos que tener mucha referencia sobre la resistencia láctica. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué trabajo? ¿Cuándo trabajo? ¿Qué tiempo de trabajo específico debo hacerlo? Todo esto tengo que tener amplio conocimiento. ¿Cuántas horas en cuántas horas recupera un nadador para hacer la próxima secuencia de entrenamiento? Todo esto, ¿cuánto de volumen? Todo esto tengo que tener referencia. Igual en la potencia láctica, ¿qué intensidad? ¿Qué tiempo de trabajo? ¿Cuántas horas de recuperación? En qué distancia se desarrolla, se trabaja. Todo esto tengo que tener muy claro cuando yo voy a hacer todos mis planes de entrenamiento. Seguimos, Nelton. Bien, ahora cómo estructuro un plan a largo plazo en cuanto a lo que es la categoría, qué frecuencias a la semana tiene que asistir, kilometrajes, volúmenes semanales, volumen de año por cada categoría, de juvenil A, juvenil B, mayores, todo eso tengo que detallar. En las capacidades de entrenamiento en una buena técnica, en juvenil A cuánto van a nadar, en juvenil B, en el A1, en el A2, en el A3, en el trabajo anaeróbico, velocidad, por edades, por categorías, ¿cómo voy a establecer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto para que haya una progresión de metraje de una categoría a otra, para que haya un proceso? ¿Cómo debo establecer? Todo eso tengo que tener claro, conocerlo para aplicarlo, para estructurarlo. El entrenamiento de tierra igual, la coordinada resistencia, fuerza, velocidad, y luego es simplificar, por ejemplo, en la resistencia, la fuerza, la velocidad, potencia, la velocidad, todo eso tengo que saberlo. Para todo estructurarlo, cuándo hacer trabajo de coordinación, resistencia, la fuerza, que es todo este trabajo que se hace en tierra, como yo transfiero hacia el agua. Todo eso tengo que tener conocimiento, tengo que saberlo. ¿Y qué programa voy a adaptar? ¿Con qué programa voy a hacer en mi plan de trabajo del año? Una vez estructurado un plan a largo plazo, por años lo establezco. Como habíamos establecido, mi programa va a tener 5 etapas, que va a ser de adaptación general, especial, específica, puesta a punto. Yo lo que trabajo de esa manera, nuestro amigo Reinaldo, que nos hizo llegar estos planes, y yo se lo adapté y para mí me dio resultados con las categorías que siempre he manejado, he entrenado. Y más adelante les voy a especificar qué se trabaja en cada etapa del entrenamiento, específicamente qué cualidades o capacidades hay que trabajarlo, establecerlo. Entonces, teniendo esta referencia, estructuramos nuestro plan de entrenamiento. Seguimos, Nelton. Ok, un megaplan de entrenamiento del infanto juvenil hasta los mayores y más. La categoría juvenil A, juvenil mayores. El infanto juvenil. Acá hay una excepción de acuerdo al rendimiento, al somototipo y al desarrollo integral, notando la característica técnica aeróbica. Hablamos de las chicas, básicamente de las infantiles B, que ya tienen que venir a este grupo a entrenar. Recuerden que las chicas tienen un desarrollo más, además, prematuro que los varones, desarrollan más rápido, y eso tenemos que tener muy en cuenta también nosotros cuando hacemos nuestra planificación. Definitivamente se han logrado un desarrollo técnico aeróbico. Pues no es el hecho de que tienen
son infantiles B y tienen que entrenar con los juveniles. No, no, no. O sea, es que si es que están desarrolladas técnica y aeróbicamente adecuados para pasar a la siguiente categoría. De lo contrario, permanecen igual con sus programas de entrenamiento que implican la categoría específicamente del infantil B. Entonces establecemos qué frecuencia por semana deben hacer los juveniles A por edades. Está en progresión. Establecemos toda una progresión de frecuencias por semanas. ¿Qué promedio de volumen diario? Lo establecemos igual por categoría y por edades. Siempre hay una progresión. Cuando establecemos, por ejemplo, el juvenil A, de 6 a 7 kilómetros, de 7 a 8, de 9 a 10 juveniles B, de 7 a 9, perdón, de 7 de los juveniles B, y acá de mayores de 8 a 10, hablando entre velocistas y fondistas. Igual el promedio de volumen semanal, tenemos que programarlo. Semanas, ahí establece, todo es una progresión hacia adelante. Semanas por año, volúmenes por año, todo hay una progresión, es un proceso que va en incremento de metraje por categoría y por edades. Minutos en agua, preparación física, las capacidades que tenemos que establecer, la técnica, 30% a esa categoría, perfeccionar la técnica, los juveniles, aparte de los juveniles B, vamos dándole el 20% de mantener una técnica, en los mayores siempre hay que mantener la técnica. A veces escucho algunos entrenadores, no, ya esta categoría, ya nada como quiere, ya hay que buscar resultados. No, no, hay que hacer un mantenimiento por el esfuerzo, por el incremento de esfuerzo que tienen nuestros chicos, nuestros nadadores, van a perder técnica. Igual hay etapas, por ejemplo, en la etapa de la adaptación, eso es lo que tenemos que programar, establecerlo, en qué momento durante el entrenamiento les voy dando la importancia de la técnica, el trabajo aeróbico, todo es una progresión, desde el juvenil hasta los mayores, todo hay una progresión del trabajo que se hace, del metraje que se hace. De la 2 igual, hay una progresión de intensidad que va aumentando y se va desarrollando. Igual en el A3, hay un incremento de metraje por categorías y por edades, igual el trabajo anaeróbico. El trabajo anaeróbico ya lo establecemos como un trabajo específico, pero siempre incrementando la intensidad y el volumen, igualmente en la velocidad, por categorías. Eso es lo que tenemos que tener muy en claro cuando estructuramos nuestros planes. En los programas de entrenamiento, en la etapa de adaptación, acá que se ha puesto 4 o 5 meses cuando establecemos, si es que establecemos el programa hasta julio, que son 25 o 27 semanas. Y eso es lo que, de acuerdo al criterio que ustedes lo establecen, lo pueden hacer. Pero acá dice, entrenamiento de la técnica, vamos a basar específicamente en la técnica, en el trabajo aeróbico y el trabajo de velocidad. Vamos a utilizar entre el 10 a 20% del total de semanas programadas. Es decir, si mi programa es para juveniles mayores y tienen entre 18 o 20 semanas de una programación, voy a establecer los 10%, 2 semanas. Todo dependiendo de la categoría, todo dependiendo del nivel de mis nadadores o del grupo que tengo, yo voy a hacer mi programación. La adaptación lo haré entre 2 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Todo depende la categoría que voy a trabajar, todo depende el nivel que tengan mis nadadores. A eso lo que tengo que establecer el trabajo de mi programación en la etapa de adaptación. En la etapa general igual, implica hacer el entrenamiento del A0 hasta el A3, que es el máximo consumo, ¿cierto? Con mucha atención en la zona 1 y A2. Hay que darle la debida importancia a trabajar en esa zona. Dedicar entre 15 y 30% del total de semanas programadas. En el especial, igualmente, le damos la importancia, le damos la prioridad al trabajo desde A3, todas las zonas aeróbicas de A1, A2, A3, y hacemos el trabajo anaeróbico, anaeróbico láctico, tolerancia
resistencia láctica, tolerancia láctica y la velocidad igual. Para esta fase vamos a utilizar entre el 15 al 30% de las semanas programadas. En el específico, el entrenamiento vamos a hacer un mantenimiento de la capacidad aeróbica de A1 y A2. Trabajaremos esta fase de A1 a A3 y la resistencia láctica. Toda la zona de velocidad, ahora toda la atención la vamos a darle a la adquisición de mayor potencia anaeróbica. Igual, le vamos a dar el tiempo entre 40% de las semanas programadas para esta etapa. Y el puesta a punto, igualmente, el entrenamiento específicamente dejamos de lado la zona anaeróbica, pero siempre hay que hacer mantenimiento de la zona aeróbica de la 1 hasta la 3. A veces, sobre todo para los fondistas, tenemos que hacer un mantenimiento con esta zona en el A3, como un trabajo de ritmo de prueba. Es muy importante hacer el trabajo aeróbico 3 para no perder esa cualidad que se ha ganado durante toda la etapa del entrenamiento. A veces dejamos de lado esta etapa del A3 pensando que se van a cansar. No. O sea, en esta etapa definitivamente hay que dejar de lado el trabajo anaeróbico, sobre todo con los fondistas. ¿Okay? Entonces, bajo este criterio que tenemos establecido, todo un plan, que hemos programado desde las categorías, toda su secuencia, las capacidades, metrajes establecidos por edades, toda nuestra programación que lo tenemos establecido por etapas que vamos a entrenar, todo esto ya está estructurado. Entonces nos vamos a buscar ahora a la categoría juveniles. Seguimos, Nilton. Elio, discúlpeme, voy a hacer un pequeño alto. Sí. Los participantes, por favor, se merece mucho respeto el profesor Elio Gomero. Eviten rayar la pantalla. Ya pude borrarlo, no pude verificar quién es, pero por favor, mucho respeto a esta exposición, ¿ya? Que no rayen la pantalla, por favor. Ya, continuamos. Seguimos. Entonces establecemos nuestro programa. El programa como referencia, le doy un programa que puede ser para el nacional selectivo, que puede ser en julio, de acuerdo a lo que usted establece. Entonces el programa establece la adaptación, de acuerdo, como vuelvo a recalcar, a la categoría que ustedes tienen, al nivel que tienen, puede ser de 4 semanas, puede ser de 2 semanas, de 5 semanas, igual es la etapa general. Ahí establecemos semanas, el específico, el especial específico, a eso de acuerdo a los criterios, la semana, los días, el objetivo. Entonces establezco, acá dice en julio, la CF es competencia fundamental, de ahí empiezo hacia atrás, hasta la semana de enero. Todo voy programando, qué capacidad, cuál es el objetivo que cada semana debo establecer, qué volumen voy a trabajar, que el trabajo aeróbico, la 1, la 2, todos los tengo que establecer en mi plan, en mi programa de entrenamiento, el trabajo anaeróbico, la velocidad y la intensidad, las sesiones de entrenamiento. Todo esto va de acuerdo al programa que es establecido, de acuerdo al criterio que tienen y de acuerdo a la categoría, al nivel que tienen ustedes, lo van a programar. Vuelvo a recalcar, la adaptación no está como ahí 4 semanas, no, lo pueden hacer 2 semanas, 3 semanas. Por ejemplo, si es el juvenil, digo, ok, mi labores técnicamente no está muy adecuado, voy a trabajar 4 semanas de pura técnica. Luego voy a trabajar el trabajo general, especial, específico, y de acuerdo a lo que se ha establecido en cada etapa que trabajo, de acuerdo a eso lo tengo que establecer mi programa de entrenamiento. ¿Ok? Seguimos, Nilton. Igualmente, la preparación física, tengo que establecerlo. ¿Qué hago en la coordinación? ¿En cuántas repeticiones? ¿Qué cualidades? ¿Qué tipo de ejercicio voy a hacer en cada edad, en cada categoría? ¿Qué requiere la categoría juveniles B, juveniles mayores? ¿Cuántas repeticiones deben hacer? ¿Con qué? ¿Cómo?
todo eso lo establezco, la fuerza general, hasta qué edad deben trabajar o qué edad deben empezar, cuántas repeticiones deben hacer en las juveniles A, en juveniles B, en los mayores, la fuerza especial, igualmente, la flexibilidad, hay que trabajarlo con todas las categorías, que la importancia que tiene que tener esta capacidad que tengo que trabajar, por qué y para qué. La fuerza máxima, ¿a partir de qué edad? Sobre todo las niñas entre 13 años y medio, casi ya llegando a los 14, hay que trabajarlo, como estímulo hay que trabajarlo. Los varones a partir de los 14 años, ¿qué porcentaje de trabajo? Los juveniles B, los mayores, ¿cuántas repeticiones? ¿Con qué frecuencia? Entonces, este trabajo lo establezco para que cuando yo haga trabajo de preparación física, lo transfiera al agua o haga la coordinación del caso con el preparador físico y de acuerdo a mi programación y digo, ok, estoy en la etapa general y esto es lo que quiero que refuercen, esto es lo que tienen que trabajar, esto es lo que no tienen que trabajar, mucha coordinación con el preparador física de acuerdo a mi plan, a mi programa de entrenamiento, lo que tengo que establecer el trabajo, lo que se va a requerir. O sea, si en el trabajo general estamos haciendo toda una gama de trabajos generales, entonces, previa coordinación con el preparador físico que está a mi cargo, tengo que hacerle saber mi plan de entrenamiento. Y bajo este criterio tengo que decir, ok, estamos en la etapa específica, por lo tanto, mis nadadores requieren de reforzar todos los músculos del tren superior o músculos que implican en cada estilo. Todos esos detalles tengo que saberlo para aplicarlo, detallarlo, para reforzar a mis nadadores y luego que ellos vengan transfiriendo la fuerza que han ganado en tierra hacia el agua. Ese es el propósito de hacer todo un plan de la preparación física. La fuerza explosiva, la fuerza rápida, de potencia, resistencia a la fuerza. Todo eso tengo que saberlo, programarlo, saberlo para que yo lo trabaje con mis nadadores o le explique a mi asistente o al preparador físico qué tipo de trabajo se requiere en cada etapa que vamos a desarrollar. Los circuitos, cuándo y cómo los debo trabajar. Todo esto lo programo. ¿Ok? Seguimos, Nilton. Igualmente, en la etapa de desarrollo del nadador, ¿en qué etapa se encuentran nuestros nadadores? Entre 12 o 13 años, las chicas hasta 14 años. En etapa del desarrollo, ¿en qué proceso de desarrollo sus capacidades se encuentran? ¿Están perfeccionando la técnica para practicar cualquier deporte? A partir de los 15 años han desarrollado capacidades coordinativas, se desenvuelven en cualquier deporte. En etapa de entrenamiento, ¿en qué etapa se encuentran mis nadadores? De acuerdo a eso también tengo que establecerlo. ¿Ya? En una especialización inicial, especialización fundamental, elite o alto rendimiento a esta edad ya está en condiciones, lógicamente, si han llevado todo un plan, un programa de entrenamiento desde las tempranas edades. ¿En qué tipo de etapa de orientación del entrenamiento están entrenando para aprender a nadar? En esta etapa fundamental, entre los 12 y 13 años juveniles, hay que explicarle, detallarles todo lo que nosotros tenemos que decirle a los chicos sobre nuestros planes de entrenamiento. ¿Para qué sirve la técnica? ¿Para qué sirve desarrollar distintas capacidades? Tenemos que educarlos a nuestros hijos. No es cuestión de que los chicos vayan a la piscina, muevan brazos y piernas, creen que están entrenando. Ellos los mismos chicos tienen que saber la capacidad aeróbica 2, ¿para qué sirve? ¿Qué intensidad deben ir? ¿Cuánto de intensidad o de pulsación deben tener? ¿Qué tiempo deben hacer? Todo eso hay que explicarlo, detallarlo. En las etapas juveniles están entrenando para aprender a competir. A partir de los 15 años entrenan para ganar. En su desarrollo mental, ¿cómo están los chicos? En ese aspecto, si hay deficiencias, dificultades, consultar con un especialista, en este caso los psicólogos, que nos pueden ayudar. ¿En qué tipo de eventos van a participar? Los objetivos generales en cada etapa, los contenidos que deben entrenar en cada edad, cada categoría, y qué tipo qué nivel de entrenadores debemos darle, o sea, si juveniles, cómo establecemos
los programas que debemos conocer para explicar a nuestros nadadores. Todo eso lo detallo, lo planifico, lo estructuro para explicarlos a todos ellos. Seguimos, Néstor. Entonces, para desglosar, categoría juvenil A, tenemos los contenidos a desarrollar. 2 macrociclos en un año, frecuencia por semana, es 6 a 8 semanas. Frecuencia por semana, sí, son 6 a 8 sesiones que deben asistir. Promedio volumen entre 6 a 7 kilómetros, promedio volumen semanal 35 a 45 semanas por año, promedio volumen, la técnica, qué porcentaje, el aeróbico, qué porcentaje, intensidad, volumen, anaeróbico, todo lo desgloso, lo establezco, para yo tener referencia sobre lo que es la estructura, que voy a estructurar un plan de entrenamiento de esta categoría. Seguimos en el otro. Ahí establecemos, sí. Anterior. Ok. Sí, decíamos que tenemos que establecer 2 macrociclos. El primer macrociclo, de enero a julio, las semanas, el objetivo que tengo que alcanzar en este macrociclo, y el segundo macrociclo de agosto a diciembre. Ahí vamos a establecer, como habíamos seguido la secuencia del infantil B, igual 2 macrociclos, pero eran periodos. Ahora el juvenil A tienen 2 programas, 2 macrociclos en un año. Y lo establecemos. Los indicadores metodológicos para el entrenamiento, las capacidades, el volumen, la intensidad, la frecuencia, la recuperación que tiene que tener cada capacidad, el estímulo que debemos darlo en cada semana, las distancias o duración, las repeticiones que deben hacer, las pausas, su descanso, los ejercicios que deben, y ahí establecemos el A1, como hay una secuencia, en el A2, el porcentaje, su intensidad, su frecuencia, el A3 igual, tenemos establecido las capacidades, el metraje ya que se programa, su intensidad, su frecuencia, su recuperación, su estímulo, los ejercicios, las repeticiones, todo establecemos para que nos sirva de referencia para hacer nuestra programación del entrenamiento. Seguimos, entonces, avanzamos y hacemos el tiempo. Igual lo de 14 años es una similitud, pero siempre incrementando la frecuencia por semana, hasta 9 semanas, hasta 9 sesiones debo darle a los chicos, dependiendo de la fase o la etapa donde se encuentran, de acuerdo a lo que tú programas, al metraje que tú quieres programar, de acuerdo a eso también se programan las semanas. El volumen promedio diario, a la semana, semanas por año, metraje por año, técnica, porcentaje aeróbico, intensidad, va aumentando el trabajo anaeróbico, todo esto lo programo, lo establezco. Seguimos, Nilton. Ahí igualmente el trabajo de A1, A2, A3, anaeróbico, la velocidad, todo es un incremento de intensidad, de frecuencia, de recuperación, de estímulo, distancias, todo, de repeticiones por series, todo lo tengo que establecer. Si tomamos de punto de la A1 a 2, hay una secuencia de la programación establecida en el metraje, la intensidad, el volumen, todo eso lo establezco, todo esto lo tengo que tener en cuenta para la programación cuando yo hago distintas categorías de distintas edades. Tengo que tener en cuenta, a veces digo, por ejemplo, mi chico de juvenil al primer año, y digo, ok, vamos a hacer con ellos 900 metros o 1200 metros, ¿no es cierto? Y el juvenil A segundo año era 1500. Todo eso tengo que tener criterio, tengo que saber para yo aplicar la secuencia de la intensidad o la secuencia del metraje que se requiere en cada categoría. No es el hecho, allá es juvenil A y que hagan 1500 todos.
Todo debe ir en progresión. Si el juvenil a primer año hizo 900 metros, ok, o 1200, entonces el juvenil B, el juvenil a segundo año debe ser 1500 metros. Para ir en progresión, todo debemos hacerlo progresivamente para que llevemos hacia el alto rendimiento, no saturando, no excediéndonos en darle metraje de más y después cuando llegan los juveniles B no conseguir resultados porque ya anteriormente han hecho todo y cuando llegan a juvenil B ya no se puede hacer más cosas. Seguimos, Nildo. Vamos al juvenil B. Igualmente, para los juveniles, establecemos ahora 3 macrociclos. La frecuencia semanal establecemos de 6 a 11 sesiones. Volumen promedio de 7 a 9, promedio de volumen semanal de 45 a 70. Definitivamente los fondistas tienen que llegar a esa cantidad de metraje. Los promedios o las semanas por año, promedio de volumen por año lo establecemos entre 2.800, 3.400 entre velocistas y fondistas. Técnica, siempre a esta edad hay que mantener, si hay deficiencia técnica nos abocamos a trabajar la técnica, la intensidad sube, la velocidad igual, el trabajo anaeróbico se incrementa. El trabajo de preparación física igual, podemos incrementar también, si hacemos 4, hacemos 5 veces a la semana. Todo eso tenemos que estructurar. Seguimos en el otro cuadro. Igual, en la categoría juvenil establecemos el trabajo aeróbico e incremento de metraje, de intensidad, de volumen por cada capacidad que estamos desarrollando. El A1, el A2, el A3, el anaeróbico, todo es un incremento, todo es un proceso, todo es a la intensidad, al alto rendimiento que queremos llegar. Todo es secuencial, todo es un proceso. Y en los programas de entrenamiento establecemos de enero a abril el primer macrociclo, el segundo macrociclo de mayo a agosto y el tercero de septiembre a diciembre. De acuerdo a debemos establecer nuestros programas, si tenemos entre 18 o 20 semanas, todo depende de la competencia a la que ustedes le dan la importancia. De acuerdo a eso tenemos que hacer nuestras programaciones de entrenamiento, pero bajo esta estructura del metraje e intensidad lo que queremos alcanzar. ¿Okay? Seguimos en esto. Los contenidos se desarrollan en la categoría de 18 a 19 años. Igualmente, 3 macrociclos al año, se mantiene la frecuencia semanal, el volumen, hay un incremento de 8 a 10 kilómetros a la semana, promedio volumen semanal igual, la semana se mantiene, el metraje, ahí establecemos la técnica, siempre manteniendo, hay trabajo aeróbico, le damos mayor importancia a la intensidad, al trabajo anaeróbico, va subiendo, se va incrementando, igual es la velocidad. Los minutos en agua se incrementa una ligera, a veces para los fondistas no es suficiente, a veces 2 horas, porque se nada 10 kilómetros en 2 horas, a veces no nos alcanza el tiempo, podríamos nadar entre 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, todo depende de lo que... cómo estableces tu metraje o etapa en la que estás, en el programa. Quieres hacer volumen, por lo tanto requieres de más tiempo, entonces eso también hay que establecerlo. Seguimos en el... Ahí igual, los 3 macrociclos al año, con sus objetivos en cada macrociclo, de tal fecha a tal fecha, igual los indicadores que nos establecen en cuanto a las capacidades que tenemos que desarrollar, las capacidades aeróbicas, anaeróbicas, la velocidad, y está establecido en volumen, en intensidad, en frecuencia cardíaca que tienen que trabajar, en la recuperación, en estímulos que se hacen diariamente,
en la distancia y duración del trabajo, en las repeticiones que deben trabajar en cada capacidad, y sus pausas y sus descansos, y específicamente en los estilos que debemos trabajar. ¿Ok? Seguimos, Nilton. Los de 20 años, igualmente, se establecen los 3 macrociclos, sesiones igual, se mantiene de 6 a 11 sesiones, metraje, el volumen, hay un incremento de 40 a 80. Ahora, ¿por qué tanto metraje? Se puede decir, los fondistas tienen que nadar más. A veces escucho, o a veces conversando con algunos entrenadores, decían, pero no, ya mi nadador ha pasado, ya es un mayor, ya tiene toda la preparación, tiene buena base. Pero el fondista no, el fondista tiene que nadar y nadar. Son pruebas de mayor exigencia. Y hay que establecer sus entrenamientos de altas cargas. El fondista quiere bajar sus marcas, sobre todo en la prueba de 800, 1500, hay que trabajar en altas cargas. A veces dicen, no, mis nadadores son juveniles B, mayores, está entrenando solo calidad. No, solamente 4 o 5 kilómetros. Pero yo pregunto, ¿con 4 o 5 kilómetros será suficiente para un fondista específicamente desarrollar el A2? Por ejemplo, el A2 te dice nadar entre 3.000 y 4.000 metros para los fondistas. Y los demás capacidades, cualidades, ¿a dónde lo trabajas? Un trabajo de... Si ese día, por ejemplo, tienes A2 y tienes que hacer trabajo regenerativo, tienes que trabajar en intensidad de A1, de repente trabajo de velocidad, hay que combinar otras cualidades con el trabajo de A2. Y yo digo, nadar con 4.000, 5.000 metros será suficiente. Por eso, a veces analizando, viendo autores, te dicen claramente que los fondistas deben llegar a esas distancias para nadar prueba de fondo. A veces quieren nadar pruebas de aguas abiertas y eso requiere de mucho mayor distancia. No es el hecho de que es juvenil, ya tiene buena capacidad y va a trabajar específicamente la calidad, ¿no? Hay que darle su especialidad. Si es fondista, que nade la mayor distancia que pueda. Ese es el propósito. La técnica siempre hay que hacer un mantenimiento de su técnica. El trabajo aeróbico un poco baja, la intensidad sube, igualmente en la anaeróbico. Seguimos, Nilton. Ahí establecemos igual los 3 macrociclos por año y las capacidades que tenemos que desarrollar en cuanto a lo que establecemos en volumen, intensidad, su frecuencia, el A1, el A2, el A3, anaeróbico, se incrementa todo, el volumen, intensidad, siempre su recuperación además se mantiene, hay que darle mayor recuperación a ellos porque definitivamente hay más desgaste de energéticos. Todo esto tenemos que establecerlo, detallarlo, tener claro cuando hacemos toda una planificación. ¿Okay? Seguimos, Nilton. Y algunas secuencias del entrenamiento que se hizo con Javier Zhang cuando estaba en Juvenil B. Quería darle como una referencia, de repente le sirve. Con él trabajé básicamente mucho trabajo de combinado. Cuando yo llegué a entrenarlo, él estaba en juvenil y pasó al de categoría infantil B a juvenil A. Y siempre yo tenía el concepto de desarrollar básicamente su capacidad aeróbica. Él técnicamente ya estaba trabajando, pero su estilo libre sí era tener unas deficiencias que nos abocamos a corregir su técnica, pero dándole énfasis al trabajo de distancias largas, pero con mucho trabajo de combinado. Yo tengo la referencia de que los chicos están en pleno desarrollo, a veces específicamente esas edades, de juvenil a trabajarlo específicamente en su especialidad no es conveniente, sobre todo los quechistas, por su desarrollo de que en las rodillas los ligamentos tienen dificultad. Él tuvo un percance haciendo una preparación física
se esforzó, parece demasiado, y tuvo problemas con el ligamento cruzados en la rodilla. Y a raíz de eso, cambiamos drásticamente su trabajo en cuanto a la preparación de pecho, porque él era pechista, se adaptaba más al estilo pecho. Pero siempre tengo la referencia que el combinado es fundamental para desarrollar mayormente la capacidad, y sobre todo los que son pechistas y combinadistas deben trabajar mucho combinado, porque da opción a desarrollar muchas cualidades y capacidades, sobre todo fortalecer todos los músculos que implican en cada estilo, y así fortaleces todo el segmento corporal que implica el desarrollo de tu nadador. Entonces, en distancias largas, en los 1500, por ejemplo, hacíamos 600 de libre, nadando aire cada 4, un 400 aire cada 3, un 300 cada 2 y un 200 nadando con puño. Los 1000 metros, así 500 de libre, 300 de espalda, 200 pecho, con mucho deslizamiento o mucho combinado. Trabajaba mucho trabajando combinado, las distancias largas, distancias medias, igualmente, siempre con combinado, siempre, siempre. Los 600, los 400, siempre usaba mucho combinado con él. Aparte, como tuvo la lesión de la rodilla, trabajaba el pecho, mucho trabajaba con el pateo de mariposa y la braza de pecho. Siempre y los descansos en los ejercicios de descanso estable, ahí le doy como referencia, los trabajos de descanso corto, las distancias cortas, los que hacíamos, lo que trabajamos siempre, la sugerencia del combinadista y el pechista debe trabajar mucho con el combinado. Eso es lo que a mí me da varios resultados con ahora que he tenido algunos pechistas. Y el fondista, sobre todo, por ejemplo, si hacíamos 1000 metros, él le decía, por ejemplo, el último 50 de cada 200 van a mariposa. Y siempre recomendaciones, sugerencias de muchos entrenadores es de que la capacidad para desarrollar más rápido y más adecuadamente, por ejemplo, la mariposa, ayuda mucho a desarrollar la capacidad aeróbica. Por ejemplo, nos dice que en el trabajo aeróbico se debe trabajar la mariposa entre un 25%. ¿No es cierto? Entonces, tuve esa referencia. Decía, si el 1000 metros, ok, el 25%, 250 metros de mariposa. ¿Cómo lo establezco? No van a nadar al fin 250 porque el chino se muere. Entonces decía, ok, el último 50 cada 200 lo nadas en mariposa. Y así para que se vaya adecuando, lo voy incrementando. Pero siempre tenía esa referencia, el 25% que se nadaban en el A2, el mariposa. Y cuando entrenaba en el A3, igualmente lo establecía en mitad en combinado, mitad en estilo, en libre, así lo trabajo. Seguimos en el A2. Igualmente, esos son el trabajo en el objetivo de adaptación, el trabajo que se hacía en el de mantenimiento, el trabajo que hacíamos en el trabajo para desarrollar la capacidad, lo que establecíamos en las combinaciones de A1 y A2, como lo trabajamos, combinaciones de A2 con A3, siempre lo establecía así, por ejemplo, 30 cienes, 24 con 20 segundos, A2, 6 con 15 segundos, por ejemplo, los últimos 6 buscando el A3 de mayor intensidad, 1000 maneras de hacer trabajo de A2 para incrementar la intensidad en las series completas de trabajo de distancias cortas, de distancias estables, con descansos estables, series combinando ambos trabajos de A1 a 2, de descansos de trabajos, todo lo establecido. Siguen hilo. Para acabar. Igual en el A3, esto es lo que hacía bastante con el chino, el 5400, siempre la mitad del tiempo que hacía, le daba el descanso, igualmente en los 400, en los 500, en las series inferiores a 300,
establecimos la serie un poco para ganar la potencia, la serie de combinados diferentes a distancias cortas, ¿cierto? Hacemos un 400 con 2 minutos 30 de descanso, con 650 cada 45 buscando intensidad. Ese era el trabajo que hacíamos mucho con el trabajo con el chino. Serie de combinados de la 3 con el A2, 8-400, por ejemplo, el primero en A2, el segundo en A3, con sus descansos previos, definitivamente un 400, un minuto de descanso, 4-300 A3, series donde se combinaba el A3 con el anaeróbico, y eso es lo que hacía mucho con el chino, para acondicionarlo, adaptarlo. Nunca con él así específicamente trabajé intensidad en su especialidad, porque tenía problemas, tenía ese temor que tenía que sufrirse de una afección o una lesión, sobre todo de la rodilla, pero una mala ejecución del movimiento de la rodilla le afectó. Pero a raíz de eso se volvió mariposista también. Entonces cambiamos un poco las estrategias de pecho a mariposa y también dio un poco de resultado. Y eso es lo que al final el chino se logró para el sudamericano, que fue el sudamericano de mayo de Paraguay, creo. Seguimos, Nilton. Igualmente en el anaeróbico, la repetición de distancia que hacíamos, que trabajamos, los intervalos progresivos, eso es lo que se estableció en el trabajo específicamente en el anaeróbico, lo que trabajaba, lo que le exigía, lo que trabajamos en ritmo de prueba, en el trabajo de velocidad, la velocidad de potencia, la velocidad para desarrollar la capacidad, eso es lo que establecíamos, lo que hacíamos. Y les doy como una referencia para que ustedes, teniendo una orden casi de ese nivel, si pueden esto adaptarlo a sus nadadores, si les puede servir de guías, si les puede de una manera u otra les sugiero esto para que puedan aplicar a sus nadadores. Bien, seguimos, Nelton. Entonces, eso es lo que quería, de una manera, explicarles, detallarles, manifestarles mi poca experiencia como entrenador, que todo hizo una estructura y un plan para que de una manera u otra les pueda servir de guía, les pueda servir de reporte de recordatorio para que nosotros como entrenadores podemos hacer una estructura de un plan y abocarlos a nuestros entrenadores. Y que sepan los papás que nosotros todos hacemos una planificación, ¿no? Para cuando hacemos todo un entrenamiento. Todos tenemos que tener una estructurar nuestro plan y hacerlos llegar a los nadadores, a los padres de familia, a los directivos de nuestro club donde estemos trabajando, como es la labor nuestra. No es el hecho de que los papás crean que estemos ahí en el borde de la piscina, silbando con nuestro cronómetro y creen que ese es entrenar, ¿no? Esa es la labor del entrenador. Como una vez un papá me dijo, profe, los entrenados se la llevan fácil, ¿no? ¿Por qué, Leo? ¿Por qué cree que es fácil? Porque que nos ven acá, no, pues ustedes con su cronómetro,